me reafirmó la palabra que Dios había puesto en mi corazón en este día sobre el Salmo 1. Así que abran su Biblia en el Salmo 1, por favor. Salmo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 3. También doy gracias a Dios por las puertas que se han abierto esta semana. Fui invitado por el gobernador de aquí del Estado de México a la ceremonia del grito de independencia. Era el único pastor que había ahí en medio de tantas otras religiones que fueron, ¿verdad? Pero me dio gusto porque él reconoce la participación de la iglesia en la paz, en que México viva tranquilo, ¿verdad? Sí, dicen que por eso tuvimos esa invitación de ir para allá. Entonces me tocó en Toluca este grito, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice así la palabra de Dios, Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Padre, gracias por esta palabra que acabamos de leer. Te queremos pedir que nos des una revelación de ella y que podamos aprender de lo que tú nos aconsejas en tu palabra. Quita todo estorbo de nuestro medio, quita todo estorbo, Padre Celestial, en el mundo espiritual. Yo reprendo toda contrariedad en el nombre precioso de Jesús y declaro que esta palabra encuentra cabida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Este salmo es muy conocido por muchos, y muchos hasta se lo saben de memoria, y la palabra bienaventurado la escuchamos a menudo, pero regularmente no sabemos qué significa, ¿verdad? No significa. Y yo quiero hablar hoy acerca de 5 condiciones que aquí el Señor nos da para ser bienaventurados. Primeramente, ¿quién es una persona bienaventurada? El diccionario secular, el diccionario común y corriente que usted busca y que los niños llevan a la escuela, dice que bienaventurado es suertudo y afortunado. Suertudo, ¿cuántos suertudos hay aquí? Afortunados. Pero el diccionario bíblico dice otra cosa. El diccionario bíblico tiene que ver con espiritualidad, ¿verdad? Y el diccionario bíblico en hebreo, la palabra bienaventurado significa rodilla, es todo lo que significa, pero habla de una acción de postrarse para recibir una bendición. Eso significa bienaventurado, es decir, tú eres el que vas a recibir la bendición. Arrodíllate y te da la bendición. Pero hay otra palabra en griego que es makarios, en griego, y que significa digno de bendición. Digno de bendición, o una persona que califica para recibir una bendición. O sea, van como ligados, ¿verdad? Entonces una persona bienaventurada es aquella que califica para recibir una bendición, pero para que califiquemos necesitamos tener estas condiciones, porque no todos califican para ser bienaventurados. ¿Cuántos han visto la palabra bienaventurado en la Biblia? Amén. Jesucristo dio un sermón, el Sermón del Monte, donde habla de las bienaventuranzas. Y habla de los pobres, y habla de los que lloran, y habla de los que tienen problemas, que son perseguidos. Decimos, ¿cómo va a ser bienaventurado? Pues esa persona es digna de que doble su rodilla y el Señor le bendiga. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando vemos, ¿verdad?, esta porción que dice bienaventurado el varón, inmediatamente pensamos que esta bienaventuranza es para los hombres, ¿verdad? Pero no. El Señor llamó varón, pero también a la mujer varona. Entonces es en un sentido genérico, no es un sentido dirigido exclusivamente para un sexo, sino para toda persona, todo ser humano. Entonces, mujeres, también para ustedes son estas bienaventuranzas. Y dice que no anduvo en consejo de malos. La primera condición que encontramos para ser bienaventurados es no seguir el consejo de los malos. El consejo, la Biblia toda, si usted ha leído el Salmo 119,
se refiere a la Biblia como el consejo de Dios. El apóstol Pablo dijo: yo no he rehusado de anunciarles todo el consejo de Dios. La palabra de Dios completa, todo es un consejo. Es el consejo de Dios. El consejo de Dios. Pero hay gente que no sigue el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios y porque no tienen temor de Dios. Bíblicamente hay personas que recibieron mal consejo y el final fue trágico. Entre Ananías y Zafira habían prometido a Dios donar un dinero de un terreno que habían donado para los apóstoles, ¿sí? Pero entre ellos se tomaron consejo y cuando lo vendieron dijeron: es mucho dinero, ¿a poco lo vamos a dar? A veces se nos hace mucho lo que le damos a Dios, pero no lo que le damos al diablo, ¿verdad? Hay personas que iban a un bar y en un bar se acababan en una noche. ¿Qué les parece? Los que tienen experiencia. No voy a balconear a nadie, ¿verdad? Pero miles de pesos en una fiesta de noche, ¿verdad? Nocturna. O como dice la hermana, ¿verdad? Alquilan hasta una carpita y hacen fiesta, invitan grupos y gastan y no les pesa, pero a veces para Dios sí pesa, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que ellos vieron que era mucho dinero y tomaron consejo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces dijo: vamos a decirle que lo vendimos en menos. Entonces llegó Ananías y dice: aquí traigo lo que prometí. Y el apóstol le dice: ¿con que vendiste este terreno en ese precio? Dijo: en ese precio lo vendí. Y el apóstol le dice: no me has mentido a mí, has mentido al Espíritu Santo. Y pues te van a sacar los muchachos porque te vas a caer muerto. Y aquel hombre murió por haber mentido al Espíritu Santo. Pero como ya habían tomado consejo, la esposa llegó después de un tiempo después y le dijo: ¿con que vendieron el terreno y tanto? Sí. Digo: acaban de sacar a tu marido y también te van a sacar a ti. Porque el consejo de malos a veces va siempre dirigido a querer burlarse de Dios, burlar a Dios más bien, ¿verdad? Por ejemplo, en la vida matrimonial, cuando una persona tiene problemas matrimoniales y se toma un consejo malo o alguien malo, ¿qué le dice? Que se separe. Sepárate. Es que me pegó, pégale tú también. Y es que me robó, róbale, quítale todo. Dice que el verdadero estado de la persona se conoce, por ejemplo, en el matrimonio, cuando hay divorcio. En la familia, cuando hay herencias. ¿Verdad? Ahí se conoce el verdadero corazón de las personas, que lo sacan, ¿verdad? Lo sacan, pero se manifiesta que a veces hay mal consejo, ¿verdad? Hay mal consejo. Cuando hace años, aquí había un hermano que tenía negocios de carnicería, y este hermano era muy próspero. Dios lo bendecía de una forma extraordinaria aquí en el mercado de Azcapotzalco. Tenía su negocio, pero un día llegó un compañero de trabajo y le dice: que veo que te está yendo bien, te puede ir mejor, ya descubrí que podemos modificar las básculas, ¿verdad? Te vas a ganar en cada kilo por lo menos 100 gramos. ¿Y cuánto cuesta, verdad? No, gracias, yo estoy bien. Yo estoy bien así. Y se negó por mucho tiempo, pero llegó un momento donde ya no pudo negarse porque sintió la tentación, porque el diablo es tremendo, ¿verdad? El diablo es tremendo. Y contrató a la persona que modificaba la báscula y empezó a ganar más y a tener más dinero. Pero un día de ellos llegó un inspector del gobierno, ¿verdad?, a checar las básculas de todos los negocios en el mercado, y resulta que pues lo detectaron, ¿verdad?, su mal que había hecho, le clausuraron el negocio, le cobraron una multa grandísima, total, fracasó, cerró el terreno, se fue a Estados Unidos. Siendo una persona que tenía temor de Dios, recibió un mal consejo. Los malos consejos van a estar a la vuelta de la esquina, ¿verdad?
Si alguien se pelea con usted, dice, pues respóndele, pégale, no te dejes. ¿Qué le dicen a veces las mamás a los hijos cuando en la escuela? Si no le pegas tú, te pego yo. Ya ve, ahí está el ejemplo. Así les decía a su hermano. Si no les pegas, los que dicen nada más que lloren en... ¿Dónde? Fíjense cómo si se la saben. Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos. Es decir, para que usted sea una persona que esté bajo la bienaventuranza, o que sea acreedor, como dice aquí lo que estamos viendo, sea una persona que pueda en cierta forma calificar, dice que calificar para ser bendecida, no escuche ningún consejo de malos. Es decir, primero vea de quién viene el consejo, ¿sí? Viene el consejo, tiene que venir de una persona que tenga temor de Dios, una persona que tome en cuenta a Dios para todas las cosas, en el negocio, en la familia, ¿verdad? Y aún en las cosas de Dios, porque hay gente que dice, tú ni sirvas a Dios, hombre, ahí ni te toman en cuenta, y empieza a dar el consejo de los malos, ¿verdad? Tú ni ofrendas ni diezmas, no sabes para quién le estás dándolo, ¿no? Y empiezan a meterle duda a las gentes. Usted escuche el consejo de Dios. Sí, y si tiene duda, ¿verdad?, del consejo de Dios, vaya a la Biblia y Dios le va a decir, este es mi consejo. Como pastor, ya gracias a Dios cumplimos 39 años de pastores. Aleluya. Aunque yo empecé mi ministerio unos 3, 4 años antes, entonces ya tengo más de 40 años en el ministerio como evangelista en los grupos de música. Sin embargo, encuentro muchas personas que vienen a pedir consejo con el afán de no cumplirlo, ¿sí? De no cumplirlo. Personas que quieren oír lo que les convenga, ¿verdad? Pero cuando uno les dice el consejo de Dios, pues es que no me conviene. Mira, es que la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Ay, no, pero fulano de tal se unió y que le fue bien y quién sabe qué, y empiezan a tomar consejo de otros, pero el consejo de la Biblia no, lo desechan, ¿verdad? Ah, es que mira, te puedes divorciar, ¿no? Bueno, el consejo de Dios dice que Dios aborrece el repudio y que no le gusta, ¿no? Y empieza uno a darles el consejo, dicen, bueno, gracias, y se van, pero tienen la consigna de hacer lo contrario de lo que uno les dice. Entonces, si usted quiere ser una persona que califique para ser bienaventurado, también me llama la atención que había una traducción de bienaventurado que dice 7 veces feliz, o completamente feliz, porque el 7 es el número completo, ¿verdad?, en la Biblia. Entonces, bienaventurado también quiere decir completamente feliz. ¿Quiere ser completamente feliz o plenamente feliz? ¿Quiere ser bienaventurado? No oigas el consejo de los malos. En ningún ámbito, porque tenemos muchos malos consejeros, ¿verdad? Pero vamos a lo que Dios dice. A veces, aunque nos duela, pero ese consejo que Dios nos da es el exacto. Amén. Es el correcto, es el que nos va a hacer completamente felices. La segunda cosa que está aquí dice que no anduvo en consejo malo, dice, ni estuvo en camino de pecadores. Otra versión dice que no anda con malas compañías. Andar en camino de pecadores es tener compañías malas que van por un camino malo y que nos enseñan. Uno de los más grandes peligros que yo encuentro hoy, sobre todo en la juventud, es el tener una mala compañía en la escuela, en la calle, ¿verdad?, que le dan malos consejos y que después uno como padre dice, ¿a qué horas yo le di ese consejo a mi hijo? Pues es que lo aprendió, ¿verdad?, de malas compañías. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, verso 33, 1 Corintios 15, 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si usted quiere ser bienaventurado, fíjese con quién se junta.
Fíjese con quién se junta. No nos podemos salir de este mundo de ninguna manera y tenemos que convivir en el trabajo en muchas partes, pero que no vayamos por el camino, dice ahí, camino de pecadores, ¿no? Por donde va caminando. A muchos jóvenes que vienen a mí para decirme, hermano, puedo hacerme esto, puedo vestirme así, puedo esto. Y cuando le digo, pues mira lo que dice la Biblia, me dicen, pero ¿por qué fulano dice que es cristiano lo hizo? ¿Y quiere seguir el camino de los pecadores? Síguelo, ¿no? Pero el consejo o lo que Dios dice es esto. Entonces, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser la persona mejor educada desde su hogar, pero cuando usted no elige sus correctas amistades, entonces dice la palabra de Dios que no anduvo en camino de pecadores. No anduvo. Fíjese con quién se junta. Ese es la segunda condición para poder ser bienaventurado. La tercera condición para ser bienaventurado es, dice la palabra de Dios, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta porción quizás, o esta parte de este verso, quizás sea la que menos se entiende, porque la palabra escarnecedor no es muy común en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero la palabra escarnecedor quiere decir burlador, es todo lo que quiere decir, el que se burla. Y literalmente una porción dice, ni se junta con el que se burla de Dios. Hoy hay gente que se burla de Dios, ¿verdad? Y hasta usan términos incorrectos como que chuchito, que ayuda. Es una burla contra lo que representa a Dios, ¿verdad? Porque la investidura que tienen las personas la debemos de respetar. Yo he tenido amigos que aquí en San Epatria que han llegado a ser presidentes de aquí del municipio, pero cuando llegan a ser presidentes, cuando yo estoy en una reunión general, digo, señor presidente. Cuando me lo encuentro por la parte, le digo, amigo, ¿verdad? Pero uno tiene que saber, ¿verdad?, respetar, y el nombre de Dios hay que ponerlo en alto, ¿no? Porque también la Biblia dice que no tomemos el nombre de Dios en vano. Hay gente que se burla de Dios, o que ha querido burlarse de Dios, pero dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 3 dice así, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ¿Qué vendrán? Burladores. ¿Y estamos viviendo los postreros días o no? Amén. Estamos viviendo los postreros días. Burladores, pero también dice aquí la palabra de Dios, andando según sus propias concupiscencias. La concupiscencia tampoco es muy común a oírla, ¿verdad? Pero la concupiscencia es el mal, el pecado original, por decirlo de alguna manera, el mal que ya trae uno innato ahí, ¿verdad? ¿Sí? Es la voz que a veces nos dice, pues no te va a hacer nada, mira, peca, haz esto, ¿verdad? Esa es la concupiscencia. Dice que andan según sus concupiscencias, según sus deseos, ¿verdad? Hermanos, si usted ha visto el internet, hay varios ejemplos de personas que se han tratado de burlar de Dios y no les ha ido muy bien, o que minimizan a Dios, o que lo toman a juego, ¿verdad? Lo toman a juego. Y por ejemplo, se habla de un hombre que inventó un barco, y el barco le pusieron el Titanic, que seguramente ustedes han oído del Titanic. ¿Han oído del Titanic? Amén. Bueno, cuando este barco se inventó, entonces hubo una conferencia de prensa, como lo hacen la gente que construye algo para darlo a conocer. Entonces el dueño del barco en esa conferencia de prensa dijo, este barco es tan perfecto que ni Dios lo hunde. ¿Cuál fue el resultado de tratar de burlarse de Dios? Nada más un viaje hizo, medio viaje, porque ni acabó. Ni acabó y se murió. Se murió. Bueno, se murieron todos los que iban la mayoría de los que iban en el barco, ¿no? Y el barco se despedazó, ¿verdad? Con aquel iceberg que había, chocó.
Entonces, hermanos, nadie se puede burlar de Dios, nadie. Un caso de los más recientes, ¿verdad?, es un presidente de Venezuela, ¿verdad?, presidente anterior del que está ahorita, que pues han sido regularmente anticristianos, ¿verdad? Y bueno, eran antijudíos, al ser anticristianos son antijudíos, ¿verdad? Entonces este presidente dijo: yo odio a Israel y a los judíos con todas mis entrañas, en una entrevista. Le cayó cáncer en el estómago, en sus entrañas, y murió de eso. Quiso burlarse de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. Si usted quiere ser bienaventurado, no se junte con los que se burlan de Dios. Se burlan de su palabra. No, yo no creo que eso que dice ahí en la Biblia sea cierto, ¿verdad? Se burlan de sus hechos, ¿verdad? ¿Cuántos han recibido críticas de que a poco sí pasaron el mar el pueblo de Israel? Eso es fantasioso, dice la gente, ¿no? Y se burlan de la Biblia, se burlan. Recuerdo, cabe aquí una anécdota de un niño que iba a la primaria y tenía una maestra que era atea. Y dicho de paso, tenemos que orar mucho porque el gobierno ya impuso, ¿verdad?, que se llevaban unos libros de texto que hablan de la ideología de género y que están sembrando esa idea en los niños, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado también. Y dijo: ¿a poco ustedes creen que el pueblo estaba enseñando geografía y todo lo de eso del mundo, ¿no? Digo, ¿ustedes creen que los cristianos dicen que el pueblo de Dios que pasó por el mar y se abrió el mar? ¿Ustedes creen? Eso no es cierto, no se anden creyendo. Era un fenómeno natural. Si había cierta temporada en el año donde el agua bajaba tanto, ¿verdad?, que podían pasar las personas, ¿verdad?, sin ningún problema. Había un agua muy bajita, ¿sí? Entonces el niño se pone de pie y dijo: maestra, estoy impresionado, ¿verdad? Y tengo razón. Dijo: no, estoy impresionado de Dios. ¿Por qué? Porque en ese charquito dice la Biblia que Dios mató al ejército de Faraón. En ese charquito. Pero como hay gente que se burla, ¿verdad? Pero los que se burlan de Dios no van a llegar muy lejos. No van a llegar muy lejos. Marilyn Monroe le dijeron: necesitas conocer a Jesús. Dijo: no necesito de Jesús, y se murió joven. Los Beatles, ¿verdad?, el grupo de música, cuando entrevistaron a John Lennon, cuando estaba en su plena fama, dijo: nosotros somos más famosos que Jesucristo, y al rato Jesucristo va a desaparecer y nosotros vamos a salir. Y miren, lo mataron inmediatamente, ¿verdad? Sí. Y así yo podría mencionar un montón de personas que se han tratado de burlar de Dios en la Biblia. Un hombre que se llamaba, que era Herodes, ¿verdad? Dice la Biblia que Herodes se proclamó: yo soy Dios. Dice que inmediatamente fue comido por gusanos. Los gusanos se lo comieron en vivo, enfrente de toda la gente que estaba aclamándolo como Dios. Nabucodonosor trató de burlarse de Dios diciendo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Porque a veces tenemos tanto orgullo que no le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Y dice la Biblia que en ese momento se volvió como animal. Se dejó crecer el pelo, se dejó crecer las uñas, se fue a vivir al campo debajo de un árbol, y ahí estaba. Yo a veces pienso que pasa por la mente de las personas que andan indigentes allá en la calle y que no, como que no están en sí, ¿verdad? Pues así andaba este cuate que era rey, fue rey, pero nadie se puede burlar de Dios. Y cuando él reconoció que era Dios el que había hecho, entonces Dios lo reinstaló, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, para ser yo bienaventurado, ¿qué tengo que hacer? No juntarme con los que se burlan de Dios. Si usted ve que alguien se burla de Dios, pues mejor que se junte, porque le puede caer también lo malo, ¿verdad?, que les puede caer a ellos, ¿sí? La cuarta cosa está en el siguiente verso,
verso 2, que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en la palabra de Dios. La persona bienaventurada o totalmente feliz es la que se deleita en la palabra de Dios. Hay gente que ya viene a oír la palabra de Dios simplemente por compromiso, porque me invitan, porque tengo que estar, pero debemos de cambiar nosotros esa actitud de tener un deleite de escuchar la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuántos comieron pozole? ¿Comieron algo rico esta semana? ¿Cuántos comieron algo rico? Amén. Cuando la comida está rica, ¿usted la come por compromiso o la come porque se deleita? Ay, qué rico sabe esto, qué delicioso sabe esto. ¿Sí? Pero cuando le sirven algo que usted no quiere, un montón de verduras cocidas ahí, que te daban sandía, Puras verduras. avenita, ¿no? Y un caldo sin sal. Un caldo sin sal. Bueno, son comidas que ustedes ya saben dónde las dan, ¿verdad? ¿Qué restaurante? Qué terrible, ¿verdad? Pero cuando le sirven a uno algo suculento, uno lo disfruta. Lo disfruta. No sé cuál sea su comida preferida. Piensa en su comida preferida. Y cuando se la ponen delante dicen, oh, otra vez esto. ¿Sí dice? ¿Qué dice? Ay, qué rico otra vez, y voy a comer delicioso, ¿verdad? Así debe ser la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo saben que la palabra de Dios es alimento? Amén. No venga con la actitud de que ya van a predicar, a ver cuánto se tarda, ¿no? A ver qué me deleita hoy de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo recibo yo eso que dice que sea como panal de miel dulce, ¿verdad? Nuestro paladar. La Biblia dice en Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un beneficio de deleitarnos en la palabra. Y si usted viene con una actitud correcta, cualquier palabra, y de quien venga, le va a edificar. Amén. La va a saborear usted, ¿verdad? Así es. Ay, ahora recibí la palabra y bien rica, ¿verdad? Que me supo, ¿no? Porque Dios usa a quien se deja usar. Entonces Dios puede hablarnos a través de un niño, de una mujer, de un hombre, hasta de un animal, ¿no? Así es. Hasta de un animal, como le habló a Balaam, la burra, ¿verdad? La burra. Y bueno, los pericos a veces cantan también, ¿verdad? Y aprenden los coros. Ahora que fuimos a Veracruz estábamos viendo un hermano que tiene un perico muy bonito ahí, ¿verdad? Y recordaba de mi papá, que dice que había un hombre que tenía un compañero perico que lo traía para todos lados. Se lo ponía aquí y andaba por las calles feliz, y toda la gente le llamaba la atención y volteaba a verlo. Y un día se acercó un joven y pregunta al joven y dice, ¿habla el animal? Y el perico dice, porque hay animales que hablan como hombres, ¿verdad? Pero también hay hombres que hablan como animales. Fueron creados el mismo día. No se fijan en lo que hablan, ¿verdad? Lastiman, ofenden, tienen palabras como golpes de espada, ¿verdad? No piensan en lo que dicen. Por eso nosotros tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos vivifica, la palabra de Dios nos alimenta, la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos redarguye cuando viene uno mal, ¿verdad? Nos redarguye la palabra de Dios y empieza uno a recibir esa palabra, todos los nutrientes de la palabra de Dios para nosotros. Y lo último que encontramos aquí es que dice que en su ley dice sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita, ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche. La palabra meditación se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque la han usado las
en las religiones orientales, ¿verdad? Meditar es poner la mente en blanco, sentarte con las piernas y empezar a hacer ese tipo de meditación es peligrosa, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si pone usted su mente en blanco, el primero que se va a meter es el diablo, porque él no pide permiso. Así es. ¿Sí? Mejor llene su mente con Dios y medite en lo que Dios dijo. Meditar en lo que Dios dijo es recordar que lo que Él me dijo me va a traer un beneficio y en qué lo puedo poner en práctica. Eso es meditar. ¿Por qué? Porque hay una frase que, o más bien una palabra que se llama rumiar. ¿Han oído la palabra rumiar? Amén. Esa palabra rumiar tiene que ver mucho con meditar. Y estaba viendo que los que rumían, o los que rumian, no sé cómo se diga correctamente, a ver, un maestro de español por aquí. Lo hacen las vacas. Las vacas. Y se dice que las vacas tienen 4 estómagos. No sé, ¿ha preguntado usted por qué las vacas comen pasto verde y sale leche blanca? No se trata de ponerle ningún paradigma aquí. Pero sí se trata de llevarnos a ver cómo procesa la vaca el alimento. Ese alimento dice que lo mastican, lo pasan al primer estómago, lo regresan, lo remastican y pasan al segundo. Así va a los 4 estómagos hasta que queda refinado. Eso es rumiar. Y rumiar, la palabra de Dios es: aquí comemos, nuestro primer estómago, usted se va a su casa y usted debe de meditar otra vez lo que se le dijo. Y dice que hay que meditar de día y de noche, en todo momento. Porque lamentablemente muchas personas vienen a la iglesia y nunca más se acuerdan de lo que oyeron ese día. A ver, ¿de qué se habló hace 8 días? No vinieron hace 8 días, ¿verdad? De la sanidad, de los milagros que Jesús hizo con... Yo no estuve, pero mi hermana sí se acuerda, ¿verdad? Con la hermana Esther, ¿no? El flujo de sangre, el milagro, ¿no? Muy bien. A lo que voy es que los cristianos de Berea, por ejemplo, dicen que ellos escuchaban al apóstol Pablo y se iban a su casa y veían si lo que les había dicho era cierto y lo meditaban y para ponerlo por práctica, ¿verdad? Entonces, meditar la palabra de Dios es tomar la enseñanza de un versículo y decir, ¿cómo lo puedo yo poner en práctica? E irnos a la casa y decir, esta semana lo voy a poner en práctica y estar meditando, ¿no? Vamos a ver algunos versículos que nos invitan a meditar. Salmo 4:4. Salmo 4:4 dice así: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Un buen lugar para meditar la palabra de Dios cuando usted vaya a la cama y decir, Señor, hazme recordar tu palabra, ¿sí? Seguramente más de uno aquí, cuando aceptó a Cristo como Salvador, escuchó el mensaje y se fue, y en la noche dijo, ¿será cierto lo que me dije? Ay, pues a lo mejor sí, ¿no? Y ahí en la noche con los ojos cerrados, ¿verdad? Meditando. Entonces, cada vez que usted esté en su cama, en vez de que piense cosas malas, piense en Dios. Amén. Piense en su palabra. ¿Y de qué me quiere enseñar el Señor? Salmo 104:34. Salmo 104:34 dice, dulce será mi meditación en Él. Y luego dice, yo me regocijaré en Jehová. Porque vamos a meditar y estamos pensando en Él y nos vamos a gozar. Esa meditación nos traerá gozo. Salmo 119:15. Salmo 119:15. Y escogí solamente 4, pero hay 100 o 200, no sé cuántas, ¿verdad? Sobre la meditación. Dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. La palabra considerar es tomar en cuenta, hermanos. Si Dios me dijo hoy algún mensaje personal, yo voy a considerarlo como que me lo dijo para mí, ¿verdad? ¿Sí? Cuando alguien le ofrece algo, usted dice, pues voy a considerarlo, ¿no? A ver si quiero comprarlo, quiero obtenerlo, quiero participar, ¿sí?
Pues dice aquí la palabra de Dios: en tus mandamientos meditaré, y lo dice, consideraré tus caminos. Es decir, voy a escoger andar en tus caminos. Cuando usted medita la palabra de Dios, Dios me está diciendo, sí, voy a escoger esto. Me gusta cuando las personas están tan dispuestas. Hace algunos 5 meses vino una hermana y me pidió un consejo respecto a una relación sentimental. Entonces me dice, mire, yo estoy en esta relación, pero así y así, me platicó todo. Le dije, mire, de acuerdo a la palabra de Dios, esta relación no es correcta. Y yo dije, pues ahorita se va a poner triste, ¿no? Te voy a decir, bueno, gracias, ya me voy. Me dijo, hermano, qué bueno que me lo dice, porque si Dios me lo está diciendo, voy a dejar esa relación. Ay, pues ella sí quiere actuar, ¿verdad? Quiere actuar, porque no nos va a causar tristeza cuando oímos algo que Dios nos dice y que nosotros no queremos hacer, sino vamos a decir, voy a considerar tus caminos mejor, ¿sí? ¿Ah? Lo que tú me digas, eso lo voy a hacer. 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Y lo dice, todo el día es ella mi meditación. Una costumbre que tenía el pueblo judío y que Dios se las había mandado como un mandamiento es repetir estas palabras a tus hijos, estando en tu casa, estando en el camino, al acostarte, al levantarte. Lo pondrás en las puertas de tu casa. Qué bueno es meditar todo el día en la palabra de Dios. Que al despertar medite, pues si estoy despierto es porque por su misericordia, no porque yo sea muy bueno, estoy meditando en sus caminos. Si tengo un trabajo, decir, Señor, pues tengo una bendición, gracias porque tú me has dado esta bendición, me diste intelecto, me diste cosas para hacerlo, ¿sí? Al ir a los alimentos, y Señor, pues no sé ni cómo llegaron los alimentos aquí, qué proceso tuvieron, cuántas personas participaron porque yo las tenga, pero yo medito en que tu bendición es para mí y lo recibo. Y empieza uno a meditar en el alimento. Pensar en todo lo que tenemos, hermano, es pensar en que toda buena dádiva y todo perfecto desciende de lo alto. Amén. Dar gracias a Dios por el cuerpo perfecto. Usted tiene un cuerpo perfecto. ¿No sabían que tiene un cuerpo perfecto? El sistema, los sistemas más bien que están adentro de nosotros, ¿verdad? Son perfectos. Dios los hizo. Dios los hizo. Entonces eso es meditar de día y de noche. Todo el día sea mi meditación. Y voy a concluir con esto. ¿Cuál va a ser el resultado de la bienaventuranza? ¿Cómo sé yo cuando una persona es bienaventurado? ¿Qué dijimos que simbolizaba la palabra bienaventurado? Dije varias, ¿verdad? A ver cuál. Ser feliz. Ser completamente feliz, 7 veces feliz. Afortunado. ¿Qué más dijimos? Suertudo. Pero también dice hincarse para recibir una bendición, como lo hacían los padres, ¿verdad? Los padres en el Antiguo Testamento bendecían a cierta persona, no a todos, a los primogénitos. Nosotros somos la generación de los primogénitos, dice la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice ahí el Salmo, el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Aquí no nos gustaría que todo lo que hiciéramos prospere. Pues entonces siga estos consejos, ¿verdad? O estas condiciones para ser bienaventurado. Entonces cuando le vaya mal, no piense por qué me fue mal, porque a lo mejor no hice una de estas cosas. A lo mejor escuché el consejo malo, ¿verdad? Estos días tuvimos una noticia terrible. Una chica que asistía aquí a la iglesia, la mataron en la escuela. Su mamá, una señorita que estuvo aquí en la iglesia antes de casarse, pero un día se enamoró de una persona que no era cristiana y vino a pedirme que los casara. Le dije, sí, cómo no, pero primero tienen que ir al registro civil. Y ya una vez haciendo su registro civil, vengan y yo les doy las pláticas matrimoniales y con gusto hacemos la ceremonia.
Se enojó el muchacho como usted no tiene idea. Yo no creo en los papeles, el amor es el que cuenta, dijo. Entonces, no nos vamos a casar, si no nos quiere casar usted, de modo, me dijo, enojado. Bueno, pues en 15 días se casó por la iglesia tradicional, pagó una cantidad de lo casaron. Tuvieron como producto a esta niña que acaba de morir. Pasaron 1 año y medio, creo, la muchacha que venía a la iglesia llegó aquí morada, toda moreteada, bien golpeada. Dijo, pastor, el papá de la niña me pegó y se fue. Le dije, pues voy a orar por ti porque yo les di el consejo a tiempo. Ustedes optaron por otra cosa, entonces están las consecuencias. Y ahora recibí esta noticia, apenas hace un mes, que esta muchacha en la universidad salió y la mataron. No tenemos, ¿cómo puedo decir? Ni idea de que lo que va a pasar después de que uno sigue un mal consejo. Y muchos dicen que es Dios, ¿no? Es que Dios. Pero dice la Biblia que muchos tuercen su camino y les va mal y luego se irritan contra Dios. Se irritan contra Dios. Dios es injusto. ¿Por qué? Pues tú seguiste sus consejos o seguiste el consejo de los malos. ¿Te juntaste con gente justa o te diste juntar con el camino de pecadores? ¿Le diste honor a Dios o te juntaste con lo que se burla de Dios? ¿Escuchaste y te deleitaste en la palabra? ¿O simplemente, no, pues yo ya esa palabra ya me la sé, ya no? ¿Meditaste en ella? ¿Pensaste que la podías poner por práctica? Si usted contesta sí a todas esas, entonces no hay razón para que no sea usted bienaventurado. Pero si no, tiene que ver que algo de eso hizo que no hizo correcto. Pero la invitación hoy es que usted sea ese árbol plantado, es decir, que tiene raíces, que tiene fundamentos, que tiene un propósito en su vida, que no anda fluctuando. ¿Sí? Yo tengo raíces. ¿Usted puede decir que tiene raíces? Entre más profundas sean sus raíces, más firme será su caminar en el Señor. Con mucha tristeza, otra vez, veo a gente que estuvo en el camino del Señor y estos días de fiesta tomó y se divirtió, y conociendo al Señor. Yo pregunto, ¿y las raíces? ¿Dónde estaban las raíces? Pues no tenía, era muy superficial, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Yo quiero ser bienaventurado. Vamos a orar al Señor, vamos a decirle, Señor, quiero ser bienaventurado, ayúdame a calificar para eso. Amén. Y quiero doblar mi rodilla para que tu bendición esté sobre mi vida. Padre, gracias por esta palabra que yo pongo en el corazón de cada uno de mis hermanos. Dice tu palabra que la palabra que tú envías nunca vuelve vacía. Contrario, haz el trabajo para el cual lo envías. Yo te pido que hagas el trabajo para el cual lo enviaste hoy. Y que hagas de cada uno de nosotros gente completamente feliz. Gente, Señor Jesucristo, afortunada. Gente, Padre, que se deleite en ti. Yo pongo en tus manos cada uno de mis hermanos, jóvenes, niños, adolescentes, adultos. Te pido que tu mano de poder, Señor, los llene siempre a una felicidad. Dice tu palabra, Señor Jesucristo, que somos bienaventurados cuando estamos en tus caminos. Y que todo lo que hagamos va a prosperar. Va a prosperar. Yo lo creo. Yo lo declaro. Y tu fidelidad me va a llevar más allá de lo que yo puedo imaginar. En el nombre de Jesús. ¿Qué le parece si se pone de pie y cantamos esa canción que estábamos cantando al final? Sé que es tu fidelidad.